Hola, en el video de hoy les enseñaré a hacer dragones de papel. Últimamente se han vuelto súper virales las marionetas de papel en TikTok y varios de ustedes me pidieron que les subiera un tutorial de eso, así que eso haremos hoy. Por cierto, muchas gracias a las personitas que me dejaron la idea. Vamos a necesitar 2 hojas de papel, tijeras y pegamento. Yo sé que les mostré pegamento en barra, pero es muchísimo mejor el silicón. Vamos a comenzar doblando a la mitad una de las hojas y una de las mitades la vamos a volver a doblar a la mitad. Desdobla y corta por estas líneas que se formaron. Te deben quedar estas 3 partes. Toma la media hoja y dóblala a la mitad de manera horizontal, así. Toma cada una de las puntas y dóblalas hacia abajo, de esta manera. Te debe quedar una tirita que al desdoblar parezca un acordeón. Vuelve a doblar tu tirita a la mitad. Vamos a repetir estos mismos pasos con uno de los cuartos de hoja que nos quedaron. Ahora tenemos estas 2 flechitas. Toma la otra hoja completa y dóblala a la mitad. Todo lo estamos doblando a la mitad. Y bueno, córtala por la línea que doblaste. A continuación vamos a agarrar una de las mitades y también la doblaremos a la mitad de esta forma. Y la vamos a volver a doblar a la mitad. Es importante que no muevas mucho la hoja para que sepas de qué lado quedó el primer doblez que hiciste. En mi caso, el primer doblez quedó del lado derecho. Por último vamos a volver a doblar este papelito a la mitad, pero hacia arriba, así. Te va a quedar este rectángulo. Y vamos a recordar que el primer doblez que hicimos quedó del lado derecho. Ahora con una regla vamos a trazar una línea diagonal que vaya de punta a punta, desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior izquierda. Básicamente estamos dibujando medio triángulo y la base del triángulo está sobre el primer doblez que hicimos, que como ya les dije está del lado derecho. A lo mejor ahorita esto no tiene mucho sentido, pero ya más adelante lo tendrá. Enseguida vamos a doblar esta partecita de papel sobre esta línea, pero hacia afuera. Marca muy bien el doblez. Voltea la figura y dobla la otra pestañita que quedó siguiendo la forma del primer doblez que hicimos. Imagina que estamos haciendo un avioncito de papel. Ahora vamos a desdoblar todo esto y te va a quedar dibujado un triangulito. Con un lápiz dibuja una línea más o menos a 1 centímetro de distancia de los lados del triángulo, así. Enseguida vamos a recortar por estas líneas que dibujamos. Y a seguir desdoblando. Cuando lo empieces a hacer te vas a dar cuenta que hay 2 figuras unidas. Corta para separarlas. Y continúa desdoblando todo lo que hicimos. Al final te deben quedar 2 rombos. Uno deberás cortarlo a la mitad para formar 2 triángulos. A cada triángulo y rombo le van a quedar estas pestañitas. Márcalas muy bien. Antes de darle forma a tu marioneta de dragón, puedes empezar a decorarlo. La tirita más gruesa será la cara y la más delgadita la quijada. Aquí yo hice unos dibujitos con lápiz y pues ya nada más me puse a pintarlos con un marcador, pero estoy segura que a ustedes les pueden quedar muchísimo más bonitos estos dragones. El rombo será la parte de adentro de la boca del dragón, así que lo pinté todo de rojo. Aunque bueno, finalmente se ve café porque la hoja es amarilla. Y bueno, ahora ya vamos a armar todo. Pega cada triangulito a cada una de las tiritas. Las pestañitas que tienen y los pliegues de las tiritas te van a ayudar en esto. Aquí yo usé pegamento en barra, pero te recomiendo mejor usar silicón porque yo le batallé un poco. A la otra tirita también le vamos a pegar su respectivo triangulito. Ahora vamos a pegar el rombo en cada una de las tiritas y uniendo a ambas, así.
De esta forma ya tendrás la base para tu marioneta de papel, ya solamente le faltan las decoraciones. Yo le puse unos dientes, orejas, cuernos y una lengua. Esto lo hice con cartoncillo para que no se doblara, porque una hoja de papel pues se iba a doblar. Igual puedes hacer toda tu marioneta de cartulina o de hojas opalinas para que te quede más resistente. Esta es la forma más fácil para hacer dragones de papel. Igual he visto que los hacen con cartón y otros materiales. Díganme si quieren que haga un tutorial de dragones de cartón. Algo que me gustó mucho fueron los dragones que abren la boca en 4, así que aquí les voy a enseñar cómo hice el mío. Lo primero es que vamos a necesitar 2 de las marionetas básicas de papel, las que les enseñé hace al principio de este video, solo que estas no están decoradas. Ahora vamos a unirlas una al lado de la otra, puedes usar cinta, pero yo decidí usar tiritas de hojas de papel y pegarlas con silicón. Tenemos que unir ambas caras y ambas quijadas por la parte en la que le metes los dedos. Y listo, así quedan los dragones que se abren en 4. No se crean, vamos a decorarlos. Primero tomé medidas del largo y el ancho de la figura. Y con estas medidas dibujé unos rectángulos sobre cartoncillo. Esto me va a servir para guiarme en el dibujo que haré. Ya sé que mínimo mi figura de dragón debe cubrir estos 2 rectángulos. Primero hice mi dragón a lápiz y también dibujé otros elementos como unas orejas y aletas. Es que mi dragón, además de volar, sabe nadar. Ahora lo voy a pintar todo con estos lindísimos marcadores. Ustedes ya me habían dicho que consiguiera otros, así que compré estos. Están súper bonitos y son muchísimos. Pero el problema es que son para lettering. O bueno, eso creo porque tienen la punta pincel. Igual yo los voy a usar para colorear. Aquí está la cara de mi dragón. Si se fijan, está separada la cara y la mandíbula. Ahora a recortar todo. Justo como hiciste estas figuras, tienes que volver a repetirlas, pero como si las estuvieras viendo a través de un espejo. Obviamente es imposible que queden igualitas, pero con que parezca que es el mismo dragón está bien. Ahora voy a pintar la parte de adentro de mi marioneta de papel. Yo les recomiendo que hagan sus dragones sobre cartulinas o cartoncillo para que les duren más, porque sí quedan un poco frágiles los de papel. En esta parte del medio voy a pintar como si fuera la boca del Demogorgón. No sé si lo han visto. Es que esto fue lo que me recordaban los dragones cuando vi que se abrían en 4. Hasta dientes le puse, pero aquí ustedes pueden pintar lo que quieran. Estoy segura que les quedará mejor que a mí. Por último, vamos a pegarle las caras de cada lado y los elementos adicionales que hicimos. Y ya terminamos. Cuesta un poco de trabajo manejarlo, así que debes practicar. Te recomiendo meter la mano todo lo que puedas entre los 4 espacios que se formaron. Díganme si parece un Demogorgón o no. Aquí están mis 2 dragones de papel en una pelea de dragones. ¿Quién creen que ganaría? ¿Mi dragón morado o mi dragón amarillo? Creo que hay que ponerles nombres. Yo sé que hay dragones muchísimo más bonitos y complicados, pero yo quería mostrarles algo muy fácil. Ya si quieren un segundo video con dragones y más complicados, escriban en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué les parecieron estos dragones que hicimos? Si quieren que hagamos más videos de dragones o manualidades de papel, no se olviden de darle muchos likes a este video y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!